Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica. Hoy vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después dentro del cine de acción moderno. Una obra que no solo elevó el nivel de las artes marciales en pantalla, sino que también redefinió la intensidad y la brutalidad en este género. Estoy hablando de The Raid 2. Esta película no es simplemente una continuación, es una expansión completa de todo lo que vimos en la primera parte. Aquí no solo encontramos peleas en espacios cerrados, sino una historia mucho más grande, más oscura y más compleja, que nos lleva al mundo del crimen organizado, la corrupción policial y las guerras internas entre poderosas familias criminales. En este video voy a analizar qué hace tan especial a esta película, su historia, sus personajes, sus escenas de acción, su estilo visual, y también si realmente vale la pena verla hoy en día, o si es solo una película sobrevalorada dentro del género. También vamos a ver cómo el protagonista Rama, interpretado por Iko Uwais, se sumerge en una misión peligrosa donde la línea entre la justicia y el crimen se vuelve cada vez más borrosa. Y cómo cada decisión lo lleva a un mundo donde sobrevivir es más importante que seguir las reglas. Así que quédate hasta el final del video, porque vamos a desglosar todo lo bueno y lo no tan bueno de esta película sin filtros y con una opinión honesta. Dicho esto, vamos a empezar con la crítica de hoy, aquí en Remán Critica. The Raid 2 es una película de acción y crimen dirigida por Gareth Evans, que continúa directamente los acontecimientos de The Raid Redemption. Esta segunda entrega amplía de manera significativa el alcance narrativo, pasando de un espacio cerrado y claustrofóbico a una historia mucho más ambiciosa sobre infiltración, corrupción y guerras entre organizaciones criminales. El protagonista sigue siendo Rama, un joven policía de Yakarta, cuya vida cambia radicalmente tras los eventos del primer filme. Su misión ahora no es sobrevivir en un solo edificio, sino infiltrarse profundamente en el mundo del crimen organizado para desmantelar una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del poder. La historia comienza poco después del final de la primera película. Rama es reclutado por una unidad especial de la policía que opera de manera encubierta y extralegal. El objetivo es revelar la corrupción que conecta a la policía, políticos y diferentes familias del crimen organizado en Yakarta. Para ello, Rama debe abandonar su identidad y asumir una nueva vida dentro del sistema penitenciario, donde tendrá la oportunidad de acercarse a Uko, el hijo de un poderoso jefe criminal. Esta misión es extremadamente peligrosa, ya que implica perder su vida anterior, cortar lazos con su familia y sumergirse en un mundo donde la lealtad es frágil y la violencia es constante. Rama acepta la misión tras comprender que la corrupción en la policía es mucho más profunda de lo que imaginaba. Su motivación personal también juega un papel importante, ya que los eventos anteriores lo han dejado marcado emocionalmente. Así, se convierte en un preso dentro de una cárcel brutal, donde las jerarquías se establecen mediante la violencia. Desde sus primeros días en prisión, Rama demuestra su habilidad para sobrevivir en entornos extremos, ganándose la atención de Uko, un joven impulsivo que busca ascender dentro del imperio criminal de su padre. Dentro de la cárcel, Rama se enfrenta a múltiples peligros. El sistema penitenciario está dominado por diferentes bandas que controlan a los reclusos, y la corrupción es tan evidente que incluso los guardias participan en las actividades criminales. Rama debe navegar entre estos grupos sin revelar su verdadera identidad, utilizando su inteligencia y sus habilidades de combate solo cuando es absolutamente necesario. Durante este periodo, la película establece un tono más oscuro y político, mostrando cómo la prisión es un microcosmos del mundo exterior, donde la violencia y la corrupción son estructurales. Eventualmente, Rama logra ganarse la confianza de Uko tras varios enfrentamientos y demostraciones de fuerza. Uko es un personaje complejo, impulsado por el deseo de demostrar su valía ante su padre, Bangun, el jefe de una poderosa familia criminal. Sin embargo, su ambición lo lleva a actuar de manera imprudente, lo que genera tensiones dentro de la organización. Rama, mientras tanto, se convierte en una especie de aliado cercano de Uko, aunque siempre con la intención de obtener información para la policía. Tras un periodo en prisión, Rama es finalmente liberado, pero su misión no termina ahí. Ahora debe integrarse en la organización criminal de Bangun, siguiendo la pista de Uko. Para ello, adopta una nueva identidad y comienza a trabajar como ejecutor dentro de la estructura criminal. Este cambio marca el inicio de la segunda mitad de la película, donde el enfoque se desplaza hacia el mundo exterior,
mostrando una red criminal compleja que involucra clubes nocturnos, restaurantes de lujo, políticos corruptos y asesinos profesionales. En este nuevo entorno, Rama es testigo de la lucha interna entre diferentes familias criminales. La organización de Bangun mantiene un equilibrio inestable con otros grupos, especialmente con la familia liderada por Tama Riyadi, y con el ascenso de otros actores violentos que buscan poder. La tensión aumenta cuando Uko comienza a cuestionar la autoridad de su padre, convencido de que el antiguo sistema debe ser reemplazado por un enfoque más agresivo y moderno del crimen organizado. Esta ambición lo lleva a tomar decisiones que desencadenan una guerra interna. Uno de los elementos centrales de la película es la relación entre Rama y Uko. Aunque Rama tiene la misión de espiar y desmantelar la organización, comienza a desarrollar una comprensión más profunda del mundo criminal en el que está infiltrado. Uko, por su parte, ve en Rama a alguien leal y competente, lo que genera una relación de confianza que complica la misión del protagonista. Esta dinámica añade tensión moral, ya que Rama debe equilibrar su deber como policía con la conexión humana que ha establecido con personas dentro del crimen organizado. A medida que la historia avanza, Uko traiciona a su propio padre en un intento de tomar el control de la organización. Este acto desencadena una serie de eventos violentos que desestabilizan por completo el equilibrio del inframundo criminal de Yakarta. Rama se ve atrapado en medio de esta guerra, donde múltiples facciones luchan por el poder. La película intensifica su nivel de acción, presentando secuencias de combate extremadamente coreografiadas que se desarrollan en diferentes escenarios, como restaurantes, discotecas, calles lluviosas y oficinas. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Rama enfrenta a asesinos profesionales enviados por diferentes bandos. Estos combates no solo sirven como espectáculos de acción, sino también como representación del caos creciente dentro de la estructura criminal. Cada pelea refleja el deterioro del orden y la pérdida de control por parte de los líderes tradicionales. Rama, a pesar de su habilidad, comienza a mostrar signos de agotamiento físico y emocional, lo que subraya el costo personal de su misión. La traición de Uko culmina en un conflicto directo con su padre Bangun. Este enfrentamiento no es solo físico, sino también ideológico. Bangun representa el antiguo orden, basado en reglas implícitas y equilibrio entre familias criminales, mientras que Uko simboliza una nueva generación que busca poder absoluto sin restricciones. Rama se encuentra en medio de esta confrontación, obligado a intervenir mientras intenta completar su misión y sobrevivir. El clímax de la película ocurre en una serie de violentos enfrentamientos donde casi todos los principales personajes convergen. Las alianzas se rompen, las traiciones se revelan y la violencia alcanza su punto máximo. Rama lucha contra múltiples enemigos en escenarios caóticos, demostrando su resistencia y habilidades de combate extremo. Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más desesperada a medida que la guerra criminal se descontrola completamente. Finalmente, Rama logra sobrevivir a la masacre y completar parcialmente su misión, aunque el costo es extremadamente alto. La organización criminal queda debilitada, pero no completamente destruida. Uko paga el precio de su ambición, y el equilibrio del mundo criminal de Yakarta queda alterado de manera irreversible. Rama regresa al mundo de la policía, pero ya no es la misma persona que comenzó la misión. Ha sido transformado por la violencia, la corrupción y las decisiones morales difíciles que tuvo que enfrentar. El final de la película deja una sensación de ambigüedad moral. Aunque Rama ha cumplido su objetivo inicial, el sistema en su conjunto sigue corrompido, lo que sugiere que la lucha contra el crimen es interminable. La película cierra con la idea de que el orden y el caos están constantemente en conflicto, y que incluso las victorias tienen un costo personal significativo. En conjunto, The Raid 2 expande el universo de la primera película y transforma una historia de supervivencia en un complejo thriller criminal sobre identidad, lealtad y corrupción sistémica. La narrativa combina elementos de drama policial con acción intensa, explorando cómo un individuo puede perderse en su lucha por hacer justicia dentro de un sistema profundamente corrupto. La película, The Raid 2, reúne un elenco de actores indonesios e internacionales que no solo interpretan personajes dentro de una historia de crimen y corrupción, sino que también realizan un trabajo físico extremadamente exigente, especialmente en las escenas de acción y artes marciales. A diferencia de muchas producciones de acción convencionales, aquí los actores no dependen principalmente de dobles,
sino que gran parte del combate, coreografías y secuencias violentas son ejecutadas por ellos mismos. Esto convierte el trabajo del reparto en un elemento fundamental para el impacto realista y visceral de la película. Cada actor aporta un estilo distinto, desde la disciplina del héroe infiltrado hasta la brutalidad estilizada de los asesinos del mundo criminal. El protagonista principal es Iko Uwais, quien interpreta a Rama, un policía que se infiltra en el mundo del crimen organizado para exponer la corrupción dentro de la fuerza policial y las organizaciones criminales de Yakarta. El trabajo de Uwais en la película es extremadamente físico, ya que su personaje atraviesa múltiples etapas, desde la supervivencia en prisión hasta combates en el mundo exterior contra asesinos profesionales. Su actuación se basa en la autenticidad corporal, utilizando artes marciales tradicionales como el Silat, lo que le permite transmitir tanto disciplina como desesperación en combate. A nivel narrativo, Rama no es un héroe invencible, sino un hombre que constantemente sufre desgaste físico y emocional. Uwais logra mostrar esta evolución mediante una interpretación contenida en diálogos, pero intensa en lenguaje corporal. Cada pelea refleja el deterioro progresivo de su personaje, lo que convierte su trabajo en una mezcla de actuación dramática y rendimiento atlético extremo. El antagonista principal dentro del conflicto criminal es Arifin Putra, quien interpreta a Uko, el hijo de un poderoso líder del crimen organizado. El papel de Putra es clave porque representa la ambición descontrolada y el choque generacional dentro del mundo criminal. Su trabajo en la película combina una interpretación emocional con una progresiva transformación psicológica. Al inicio, Uko es impulsivo, pero aún busca aprobación paterna. Sin embargo, a medida que avanza la historia, su ambición lo convierte en un personaje cada vez más violento y paranoico. Putra logra transmitir este cambio sin necesidad de grandes discursos, apoyándose en expresiones faciales, miradas tensas y lenguaje corporal agresivo. En las escenas de acción, su personaje no es el más técnico, pero su estilo refleja su inestabilidad emocional, lo que añade realismo a su caída hacia la violencia. El patriarca criminal Bangun es interpretado por Tio Pakusadewo, quien encarna a uno de los líderes más importantes del inframundo criminal de Yakarta. Su papel es el de un jefe tradicional que mantiene un equilibrio entre diferentes facciones del crimen organizado. El trabajo de Pakusadewo se centra en la autoridad calmada y la presencia dominante. No necesita recurrir a la violencia física constante, sino que su poder se expresa a través de la mirada, la voz firme y su capacidad de control sobre los demás personajes. Su actuación aporta un contraste importante frente a la juventud impulsiva de Uko. Además, en las escenas familiares, especialmente con su hijo, el actor muestra una dimensión emocional más profunda, donde el poder y la paternidad entran en conflicto. Esto convierte su personaje en una figura trágica dentro del mundo criminal. El personaje de Eka, interpretado por Oka Antara, es uno de los más complejos dentro del círculo de corrupción policial. Eka es un agente encubierto que trabaja dentro del sistema criminal, mientras mantiene contacto con la unidad policial que dirige la operación de Rama. El trabajo de Antara se basa en la tensión interna constante, ya que su personaje vive entre dos mundos, la ley y el crimen. Su interpretación es más contenida en comparación con otros personajes, pero su importancia narrativa es crucial porque representa la fragilidad del sistema policial. En varias escenas, su lenguaje corporal refleja agotamiento psicológico y miedo constante a ser descubierto. Antara logra transmitir la sensación de alguien atrapado en una red que se vuelve cada vez más imposible de controlar. Uno de los personajes más recordados por el público es Prakoso, interpretado por Yayan Ruhian. Ruhian no solo actúa, sino que también es uno de los principales coreógrafos de combate de la película, lo que se refleja en la intensidad de sus escenas. Prakoso es un asesino profesional extremadamente letal que trabaja como ejecutor dentro del mundo criminal. Su estilo de combate es salvaje, rápido y directo, lo que lo convierte en uno de los oponentes más peligrosos de la historia. El trabajo de Ruhian en pantalla es físico al extremo, utilizando movimientos explosivos y una presencia casi animal en combate. Su personaje no tiene una gran carga de diálogo, lo que hace que su actuación dependa casi completamente del lenguaje corporal y la expresión de agresividad controlada. Esta interpretación contribuye a crear uno de los enfrentamientos más memorables de la película. Otro grupo de personajes que destacan en el aspecto visual de la acción son los asesinos estilizados conocidos como Hammer Girl y Baseball Batman,
interpretados por Julie Estelle y Verity Treejulisman respectivamente. El trabajo de Estelle como Hammer Girl es particularmente impactante porque su personaje es sordo, lo que añade una capa de silencio inquietante a sus escenas de combate. Su estilo de lucha con martillos es preciso, rítmico y brutal, y su actuación se basa en la expresión visual más que en el diálogo. Estelle utiliza la mirada fija y la concentración extrema para transmitir una sensación de amenaza constante. Por otro lado, Verity Treejulisman interpreta a Baseball Batman, un asesino que acompaña a Hammer Girl. Su estilo es más físico y contundente, basado en la fuerza bruta y la coordinación con su compañera. Ambos personajes funcionan como una unidad letal que aporta una dimensión casi estilizada y artística a la violencia de la película. El personaje de Bejo, interpretado por Alex Abad, representa una nueva fuerza dentro del mundo criminal que busca alterar el equilibrio establecido entre las grandes familias. Su trabajo actoral se centra en la manipulación y la ambición silenciosa. Bejo es un personaje aparentemente tranquilo, pero con intenciones calculadas que lo convierten en una amenaza constante. Abad interpreta este papel con una calma inquietante, utilizando pausas, miradas y un tono de voz medido para transmitir inteligencia estratégica. Su personaje es clave en la escalada final del conflicto, ya que representa el cambio hacia una nueva era de violencia más caótica. Un personaje importante en el inicio de la historia es Andy, interpretado por Donnie Alamshah. Andy es el hermano de Rama, y su aparición establece un vínculo emocional fuerte que motiva parte de las decisiones del protagonista. El trabajo de Alamshah es breve pero significativo, ya que su personaje sirve como detonante emocional en la narrativa. En las primeras secuencias, Andy se encuentra en prisión, y su destino trágico refuerza el peligro constante del entorno en el que se desarrolla la historia. Su interpretación transmite una mezcla de resignación y dureza, reflejando la vida de un hombre atrapado en el sistema criminal desde antes de los eventos principales. Finalmente, uno de los asesinos más técnicos y silenciosos es The Assassin, interpretado por Cecep Arif Rahman. Su trabajo en la película se caracteriza por la precisión y la economía de movimientos. A diferencia de otros personajes más explosivos, The Assassin representa la eficiencia absoluta en combate. Rahman interpreta a este personaje con una presencia casi invisible hasta el momento en que entra en acción, donde su estilo de lucha se vuelve extremadamente peligroso y calculado. Su actuación física se basa en la precisión milimétrica, lo que crea un contraste con los estilos más caóticos de otros asesinos. En conjunto, el reparto de The Raid 2 no solo construye personajes dentro de una historia de crimen y corrupción, sino que también eleva la película a un nivel de espectáculo físico y narrativo, donde la actuación corporal es tan importante como el diálogo. Cada actor aporta una identidad distinta al mundo de la película, creando un ecosistema de personajes que representan diferentes formas de poder, ambición y supervivencia dentro de un sistema corrupto y violento. The Raid 2 es una película que eleva de forma ambiciosa lo que su predecesora había construido, pasando de una historia de supervivencia en un solo edificio a un thriller criminal de gran escala. Dirigida por Gareth Evans, la película intenta expandir el universo narrativo hacia un entramado complejo de corrupción policial, familias mafiosas y conflictos internos dentro del crimen organizado. Esta expansión es, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y uno de sus principales desafíos para el espectador, ya que el cambio de estructura convierte la experiencia en algo mucho más largo, denso y narrativamente elaborado. La película no se limita a la acción, intenta construir un mundo completo, con reglas, jerarquías y consecuencias morales. Desde el punto de vista de la acción, la película es ampliamente considerada como una de las más intensas del cine moderno. Las coreografías de combate son largas, detalladas y extremadamente físicas. No están diseñadas únicamente para impresionar, sino para transmitir impacto real, dolor y agotamiento. Las peleas no son rápidas ni limpias, son caóticas, brutales y muchas veces agotadoras de seguir, lo que forma parte de su intención. Este enfoque hace que la película destaque frente a otras producciones de acción contemporáneas, donde el montaje rápido suele ocultar la coreografía. Aquí ocurre lo contrario. La cámara se mantiene relativamente estable para que el espectador perciba cada golpe y cada reacción corporal. Sin embargo, este mismo estilo puede ser exigente. La duración de las escenas de acción, combinada con la violencia constante, puede resultar abrumadora para algunos espectadores. No es una película que busque ser ligera o fácil de ver,
Su intensidad es deliberada, y eso implica que requiere atención y cierta tolerancia a la violencia gráfica. En este sentido, no es una obra diseñada para entretenimiento casual, sino para quienes buscan una experiencia de acción más inmersiva y seria. En cuanto a la narrativa, la película intenta ser mucho más compleja que la primera entrega. El protagonista Rama, interpretado por Iko Uwais, ya no está atrapado en un solo espacio, sino en una misión de infiltración que lo lleva desde la prisión hasta el corazón de una organización criminal. Esta estructura de doble mundo, la cárcel y el exterior, permite explorar dos niveles diferentes de corrupción y violencia. La prisión funciona como un microcosmos del sistema criminal más amplio, mientras que el mundo exterior muestra la expansión del conflicto a gran escala. El problema es que esta ambición narrativa también genera cierta densidad. La cantidad de personajes secundarios, facciones criminales y subtramas puede resultar difícil de seguir en un primer visionado. A diferencia de películas de acción más simples, aquí el espectador necesita prestar atención a relaciones de poder, traiciones y cambios de lealtad. Esto no es necesariamente negativo, pero sí determina el tipo de público al que la película está dirigida. No es una historia simplificada, es una construcción compleja de un ecosistema criminal. El desarrollo del personaje de Rama es uno de los elementos más sólidos de la película. A lo largo de la historia, su transformación no es tanto moral como psicológica. Comienza como un policía con una misión clara, pero a medida que se infiltra más profundamente en el mundo criminal, empieza a perder la claridad de su propósito. La violencia constante lo desgasta, y su identidad como agente de la ley se vuelve cada vez más difusa. Este tipo de arco narrativo es interesante porque no convierte al protagonista en un héroe tradicional, sino en alguien atrapado en un sistema que lo consume lentamente. El elenco contribuye de forma significativa a la calidad general del filme. Arifin Putra, quien interpreta a Uko, ofrece un retrato convincente de ambición descontrolada. Su personaje representa la nueva generación del crimen organizado, más impulsiva y menos estructurada que la anterior. Su evolución es uno de los motores principales del conflicto central. Por otro lado, Tio Pakusadewo interpreta a Bangun con una autoridad tranquila que contrasta con el caos creciente. Su presencia aporta equilibrio en medio del conflicto, aunque ese equilibrio es cada vez más frágil. También destacan personajes secundarios, como los asesinos interpretados por Julie Estelle y Veri Trijulisman, cuya estética y estilo de combate añaden variedad visual a la película. Estas figuras no solo funcionan como obstáculos narrativos, sino también como representaciones del nivel extremo de violencia que existe dentro del mundo criminal que la película retrata. Su presencia eleva la sensación de peligro constante. Uno de los aspectos más interesantes de la película es su tratamiento de la corrupción. No se limita a mostrar criminales violentos, sino que sugiere que el sistema entero, incluida la policía, está contaminado. Esto añade una dimensión política a la historia, donde la línea entre justicia y crimen se vuelve cada vez más borrosa. Rama no lucha únicamente contra criminales, sino contra un sistema entero que parece imposible de limpiar. Esta idea le da a la película un tono más oscuro y pesimista. A nivel visual, la película es muy consistente. El uso de escenarios variados, prisiones, calles lluviosas, clubes nocturnos, restaurantes elegantes, ayuda a construir un mundo vivo y peligroso. La fotografía enfatiza la suciedad, la humedad y la tensión constante del entorno urbano. No hay una idealización del mundo que se muestra. Todo parece desgastado, corrupto o inestable. Esto refuerza el tono general de la historia. El diseño de sonido también juega un papel importante. Los golpes en combate se sienten pesados y reales, y el silencio en algunos momentos previos a la acción aumenta la tensión dramática. La música no domina la experiencia, sino que acompaña los momentos clave, permitiendo que la acción física sea el centro de atención. Este equilibrio contribuye a la sensación de realismo dentro de una película altamente estilizada. En términos de ritmo, la película es deliberadamente irregular. Alterna momentos de desarrollo narrativo con explosiones de violencia extrema. Para algunos espectadores, esto puede hacer que la película se sienta larga o incluso agotadora. Sin embargo, esta estructura también permite que las escenas de acción tengan más impacto, ya que no están completamente saturadas desde el inicio, sino que se construyen gradualmente. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de si vale la pena verla, la respuesta depende del tipo de espectador.
Si alguien busca una película de acción convencional, ligera y fácil de seguir, esta probablemente no sea la mejor opción. Su duración, complejidad y nivel de violencia la convierten en una experiencia exigente. No es una película diseñada para consumo casual o entretenimiento pasivo. Pero si el espectador está interesado en cine de acción coreografiado con alto nivel técnico, con escenas largas de combate realista y una historia de crimen con ambiciones más profundas que el promedio del género, entonces sí es una película altamente recomendable. Su enfoque en artes marciales, especialmente el Silat, la convierte en una de las obras más destacadas dentro del cine de acción moderno. También es importante entender que esta película no busca ser perfecta en el sentido narrativo tradicional. Su prioridad está en la intensidad y la experiencia física. En ese sentido, puede sentirse desbalanceada para quienes valoran más la narrativa que la acción. Sin embargo, dentro de su propio estilo, logra un nivel de coherencia notable, ya que todo, historia, personajes, cámara y sonido, está diseñado para intensificar la sensación de caos controlado. En conclusión, The Raid 2 es una película altamente recomendable, pero no para todos los públicos. Es una obra intensa, violenta y compleja, que expande los límites del cine de acción contemporáneo. Su mayor fortaleza es su capacidad para combinar coreografías de combate excepcionales con una historia de corrupción y poder, que aunque densa, aporta contexto emocional y político a la violencia. Su principal debilidad es precisamente esa ambición. La densidad narrativa y la duración pueden resultar excesivas para algunos espectadores. The Raid 2 es una película que destaca dentro del cine de acción moderno, no por depender de grandes cantidades de efectos visuales digitales, sino precisamente por lo contrario. Su enfoque está en la coreografía física real, los efectos prácticos y un uso muy limitado y estratégico del CGI. Esto la diferencia de muchas producciones contemporáneas de acción que dependen intensamente de la postproducción digital para construir escenas espectaculares. En este caso, el equipo creativo decidió apostar por una estética más cruda, realista y tangible, donde el impacto de cada golpe, caída o explosión se siente físico, porque en gran medida lo es. El uso de VFX, efectos visuales, en la película está diseñado principalmente para complementar y no para reemplazar la acción real. Esto significa que el CGI se utiliza de manera invisible para el espectador promedio, reforzando elementos que serían peligrosos, imposibles o demasiado costosos de filmar en condiciones reales. Por ejemplo, algunos ajustes ambientales, extensiones de escenarios o correcciones de continuidad se realizan digitalmente, pero sin alterar la sensación de realidad que domina toda la película. El objetivo no es crear mundos fantásticos, sino mejorar ligeramente la coherencia visual de un entorno que ya existe físicamente. Uno de los principales enfoques técnicos de la película es el uso de efectos prácticos en escenas de combate. Las coreografías de lucha fueron diseñadas para ser ejecutadas en su mayoría por los propios actores, especialmente por Iko Uwais y otros especialistas en artes marciales. Esto reduce la necesidad de CGI en escenas de acción, ya que los impactos, caídas y movimientos son reales. El resultado es una sensación de peso y dolor que sería difícil de replicar con animación digital. En lugar de simular golpes en computadora, la película muestra el contacto físico real, lo que aumenta la intensidad emocional de cada pelea. El equipo de efectos visuales interviene de forma más evidente en secuencias donde la violencia alcanza niveles extremos. Aunque muchas de las heridas y sangre se lograron con maquillaje práctico y efectos de utilería, el CGI se utiliza ocasionalmente para mejorar la fluidez de la sangre, ajustar salpicaduras o limpiar elementos técnicos como cables o protecciones visibles. Este tipo de intervención es muy sutil, pero importante para mantener la continuidad visual sin romper la ilusión de realismo. En escenas de multitudes, persecuciones o combates en espacios amplios, el CGI también ayuda a ampliar la escala del entorno. Por ejemplo, cuando la acción se desarrolla en calles, edificios o espacios urbanos, se pueden extender digitalmente ciertos fondos para dar la impresión de una ciudad más grande y caótica. Sin embargo, estos elementos nunca dominan la imagen, sino que sirven como soporte visual para la acción principal que sigue siendo práctica. Otro aspecto importante del trabajo de VFX es la creación de transiciones visuales suaves entre escenarios físicos. La película utiliza múltiples localizaciones reales, como prisiones,
clubes nocturnos, restaurantes y calles industriales. En algunos casos, los efectos digitales se utilizan para integrar estas localizaciones de manera más fluida o para eliminar elementos modernos que no encajan con la estética del mundo criminal que se quiere construir. Esto ayuda a mantener una coherencia visual oscura, sucia y homogénea en todo el filme. Las secuencias de violencia extrema, como golpes con armas contundentes o impactos en superficies duras, requieren un trabajo cuidadoso de combinación entre efectos prácticos y retoques digitales. Aunque la mayoría de estos efectos se logran con utilería y coordinación física, el CGI puede mejorar el momento exacto del impacto para hacerlo más creíble o visualmente impactante. Esto incluye pequeñas adiciones como partículas, fragmentos o ajustes en la iluminación del impacto. La iluminación digital también juega un papel importante en el acabado final de la película. Muchas escenas fueron filmadas en condiciones de luz natural o con iluminación controlada en set, pero en postproducción se realizan ajustes para reforzar el tono sombrío de la historia. El objetivo es mantener una paleta visual consistente, dominada por sombras profundas, luces frías y ambientes húmedos. Esto contribuye a la sensación de un mundo peligroso y moralmente degradado. En cuanto a la sangre y las heridas, la película se apoya principalmente en maquillaje prostético y efectos físicos, lo que reduce la necesidad de CGI en este aspecto. Sin embargo, en algunos planos donde la cámara está muy cerca o el movimiento es muy rápido, se utilizan retoques digitales para mantener la continuidad del efecto. Esto permite que la violencia se sienta constante y realista, sin depender de efectos completamente generados por computadora. El diseño de sonido, aunque no es VFX en sentido estricto, trabaja en conjunto con los efectos visuales para reforzar la experiencia. Los impactos de golpes, roturas de huesos y choques contra superficies están sincronizados cuidadosamente con los efectos visuales para crear una sensación de realismo físico. Esta sincronización es esencial para que la violencia se perciba como algo tangible y no como un efecto artificial. En las escenas más caóticas, especialmente aquellas que involucran múltiples combatientes, el CGI ayuda a limpiar y organizar la imagen final. Esto incluye eliminar elementos técnicos como arneses, estabilizadores o personas del equipo de producción que puedan aparecer accidentalmente en el fondo. También se utilizan técnicas digitales para estabilizar ligeramente la cámara en momentos donde el movimiento es demasiado intenso, sin perder el estilo inmersivo de cámara en mano que caracteriza la película. Uno de los logros más importantes del equipo de efectos visuales es mantener la coherencia entre la acción física y los ajustes digitales, sin que el espectador note la intervención del CGI. En muchas películas modernas, los efectos digitales son visibles y forman parte del estilo visual. En cambio, aquí el enfoque es opuesto. El CGI está diseñado para ser invisible. Su función es mejorar la realidad, no reemplazarla ni transformarla en algo fantástico. La dirección de Gareth Evans apuesta por una estética donde la cámara se siente cercana, casi documental, lo que reduce la necesidad de grandes composiciones digitales. Esto obliga al equipo de VFX a trabajar con precisión en detalles pequeños, en lugar de construir escenas enteras por computadora. El resultado es una película que se siente física, sucia y real, incluso en sus momentos más exagerados de violencia. Otro elemento interesante es el tratamiento del entorno urbano. Aunque la película se filma en localizaciones reales, los efectos visuales ayudan a intensificar la atmósfera de corrupción y decadencia. Esto se logra ajustando colores, contrastes y saturación en postproducción. Las calles aparecen más oscuras, los interiores más opresivos y los espacios públicos más hostiles. Este tratamiento visual contribuye directamente a la narrativa, sin necesidad de efectos espectaculares. Las escenas nocturnas son especialmente importantes en el trabajo de VFX. La iluminación en estas secuencias se refuerza digitalmente para mantener la visibilidad sin perder el tono oscuro. Se añaden reflejos en superficies mojadas, luces de neón y ajustes de contraste que ayudan a guiar la mirada del espectador durante las secuencias de acción más complejas. Este tipo de trabajo es esencial para que la acción sea clara sin romper la estética visual. En algunas secuencias de alto impacto, como explosiones o destrucción de vehículos, el CGI se utiliza de manera más visible, aunque sigue siendo limitado en comparación con otras películas de acción. Estas escenas se diseñan para integrarse con elementos prácticos, como fuego real o estructuras físicas.
de modo que la combinación de ambos elementos cree un resultado más creíble. El trabajo de composición digital también es clave para unir múltiples tomas en una sola secuencia fluida. Muchas de las escenas de lucha están compuestas por planos largos y complejos, donde la cámara sigue la acción de manera continua. En estos casos, el VFX ayuda a suavizar cortes, estabilizar movimientos y asegurar que la continuidad visual no se rompa, manteniendo la sensación de coreografía continua. En términos generales, el enfoque de efectos visuales en The Raid 2 es conservador pero altamente efectivo. En lugar de depender del CGI como elemento principal, lo utiliza como una herramienta invisible para mejorar lo que ya existe físicamente. Esto permite que la película mantenga su identidad como una obra centrada en la acción real y en la fisicalidad del combate. En conclusión, el VFX y CGI en esta película no buscan llamar la atención ni crear espectáculo digital evidente. Su objetivo es reforzar la realidad, mejorar la coherencia visual y apoyar la intensidad de las escenas de acción sin interferir en su autenticidad. Gracias a este enfoque, la película logra un equilibrio poco común en el cine moderno de acción. Una experiencia visualmente intensa, pero profundamente anclada en efectos prácticos que hacen que cada golpe, cada caída y cada momento de violencia se sienta real y contundente. The Raid 2 tuvo un recorrido comercial y de distribución muy particular, ya que no es una película de gran estudio hollywoodense con un presupuesto masivo, ni una campaña global de blockbuster, sino una producción internacional de acción que encontró su éxito principalmente en mercados especializados, festivales de cine y audiencia digital posterior. Su desempeño en taquilla y su vida en medios domésticos reflejan perfectamente su naturaleza. Una película de culto moderno dentro del cine de acción, más valorada con el tiempo que en su estreno inicial. La película fue distribuida internacionalmente por diferentes compañías según la región, con una estrategia que se centró en el circuito de festivales y en lanzamientos limitados en cines. En Estados Unidos, la distribución estuvo a cargo de Sony Pictures Classics, una división conocida por manejar películas independientes, de autor y producciones internacionales con potencial crítico, más que comercial masivo. Este tipo de distribución ya marcaba el tono del estreno. No se esperaba una taquilla gigantesca, sino una recepción positiva entre críticos y fanáticos del cine de acción. En términos de presupuesto, la película tuvo un costo relativamente bajo comparado con producciones de Hollywood, lo que influyó directamente en su estrategia comercial. Aunque la cifra exacta varía según reportes de producción, se considera una película de presupuesto medio para estándares internacionales, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de escenas de acción, coreografías complejas y rodajes en múltiples locaciones urbanas. Este control de costos permitió que la película no necesitara una recaudación enorme para ser considerada financieramente viable. Durante su estreno en cines, la película tuvo un lanzamiento limitado en varios países. En lugar de abrir en miles de salas de inmediato, se estrenó en un número reducido de cines en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, Indonesia y algunos países europeos. Esta estrategia influyó directamente en su recaudación inicial, que no fue explosiva, pero sí constante dentro de su nicho. En el mercado estadounidense, por ejemplo, su estreno fue modesto, dirigido principalmente a cinéfilos, fanáticos del cine de acción y seguidores de la primera película. A nivel global, la recaudación total de The Raid 2 se mantuvo en un rango moderado. No fue una película que dominara la taquilla mundial, ni que compitiera con grandes producciones de superhéroes o franquicias de acción de alto presupuesto. Sin embargo, su desempeño fue considerado sólido dentro de su categoría, especialmente porque su objetivo principal no era el dominio comercial, sino la expansión del prestigio del cine de acción indonesio a nivel internacional. Uno de los factores más importantes en su rendimiento fue la diferencia entre crítica y taquilla. Mientras que su recaudación en salas fue limitada, la recepción crítica fue extremadamente positiva. Esto ayudó a construir su reputación a largo plazo, ya que muchas personas descubrieron la película no en su estreno, sino a través de recomendaciones, reseñas y plataformas digitales en los años posteriores. Este fenómeno es muy común en películas de culto, donde el impacto cultural crece con el tiempo en lugar de concentrarse en el fin de semana de estreno. En Indonesia, el país de origen de la película, el impacto fue más emocional y cultural que puramente comercial.
La película consolidó el trabajo del director Gareth Evans y del actor Iko Uwais como figuras internacionales del cine de acción. Aunque el mercado local no es tan grande como el estadounidense o el chino, la película ayudó a posicionar el cine de acción indonesio en el mapa global, lo que tuvo efectos indirectos en su valor comercial y en su legado. En Europa, la película tuvo una recepción más fuerte en festivales de cine y circuitos especializados. En países como Francia, Reino Unido y Alemania, el público interesado en cine de acción y artes marciales mostró un interés notable, especialmente por la calidad de las coreografías y la intensidad visual. Sin embargo, nuevamente, el lanzamiento no fue masivo, sino selectivo, lo que limitó su potencial de taquilla, pero reforzó su estatus como película de nicho. Uno de los aspectos más importantes del rendimiento comercial de la película es su transición hacia el mercado doméstico y digital, donde realmente encontró una segunda vida. Después de su paso por los cines, la película fue lanzada en formatos físicos como DVD y Blu-ray, así como en plataformas digitales. Este lanzamiento fue clave para su popularidad global, ya que permitió que una audiencia mucho más amplia la descubriera fuera del circuito cinematográfico limitado. En el mercado de home media, la película tuvo un rendimiento notablemente mejor que en taquilla. Las ediciones en Blu-ray, en particular, fueron muy valoradas por los fanáticos del cine de acción, debido a la alta calidad de imagen y sonido, así como a los contenidos adicionales como escenas detrás de cámaras, entrevistas con el equipo de coreografía y análisis de las secuencias de combate. Este tipo de contenido adicional ayudó a fortalecer la conexión entre la película y su audiencia más fiel. El formato doméstico también permitió que la película se convirtiera en una referencia obligatoria dentro del género de acción moderna. Muchos espectadores descubrieron la película a través de recomendaciones en foros, redes sociales y comunidades de cine, lo que impulsó su popularidad mucho después de su estreno original. Este fenómeno es especialmente importante en películas de acción que dependen de su revalorización con el tiempo. Las plataformas digitales jugaron un papel crucial en la expansión de su audiencia. Con el crecimiento del streaming y la distribución digital, la película se volvió más accesible a nivel global. Esto permitió que nuevas generaciones de espectadores la descubrieran años después de su lanzamiento, consolidando su estatus como una de las películas de acción más influyentes de la década de 2010. El éxito en el mercado doméstico también ayudó a consolidar la reputación del director Gareth Evans como un creador de cine de acción altamente técnico. Su estilo, caracterizado por largas tomas de combate, coreografías complejas y violencia realista, se convirtió en una marca reconocible. Esto, a su vez, aumentó el interés en la película dentro de comunidades cinematográficas especializadas. En términos de merchandising y expansión comercial, la película no siguió el modelo típico de franquicias de Hollywood. No hubo una gran cantidad de productos derivados, juguetes o campañas de marketing masivo. Su valor comercial se centró más en su reputación crítica y en su influencia dentro del género que en la explotación de marca. Esto la convierte en un caso diferente dentro del cine moderno, donde muchas películas dependen del merchandising para maximizar ingresos. Otro factor importante en su vida comercial fue su impacto en el cine de acción internacional. Aunque esto no se traduce directamente en taquilla, sí tiene un valor económico indirecto, ya que la película influyó en otros proyectos, coreógrafos y producciones posteriores. Muchos cineastas y coordinadores de acción han citado su estilo como referencia, lo que demuestra su impacto más allá de los números de recaudación. Con el paso del tiempo, la película ha ganado más valor en términos de reputación que en ingresos iniciales. Este tipo de crecimiento es característico de obras que no dependen de la primera semana de estreno, sino de su permanencia cultural. En este sentido, su desempeño en home media y plataformas digitales ha sido más importante que su taquilla inicial. En comparación con otras películas de acción de su época, The Raid 2 no fue un éxito comercial masivo, pero sí un éxito crítico y de culto. Su modelo de negocio demuestra que no todas las películas necesitan dominar la taquilla para ser relevantes. Algunas construyen su legado a través del tiempo, la influencia y la comunidad de seguidores. En conclusión, el recorrido de esta película en taquilla y en medios domésticos muestra una trayectoria atípica, pero muy significativa. Su estreno limitado, su recaudación moderada y su fuerte desempeño posterior en Blu-ray y plataformas digitales reflejan una obra que encontró su verdadero público fuera de las salas de cine tradicionales.
The Raid 2 es una película que ha generado opiniones muy fuertes desde su estreno, precisamente porque es una obra extrema, tanto en su propuesta narrativa como en su ejecución técnica. No es una película que pase desapercibida, o se admira profundamente por su ambición y su nivel de acción, o se considera excesiva y difícil de seguir. Por eso, analizar sus puntos positivos y negativos ayuda a entender por qué se ha convertido en una película de culto dentro del cine de acción moderno, pero también por qué no es una experiencia para todo tipo de público. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es su nivel de acción. Las secuencias de combate están consideradas entre las más elaboradas del cine contemporáneo. La coreografía es compleja, física y extremadamente intensa, con un enfoque muy claro en el realismo del impacto. El protagonista, interpretado por Iko Uwais, junto con el resto del elenco de especialistas en artes marciales, logra transmitir una sensación de violencia auténtica que rara vez se ve en el cine comercial. Las peleas no están diseñadas solo para ser espectaculares, sino para parecer dolorosas, agotadoras y caóticas, lo que aumenta su impacto emocional. Otro punto fuerte es la ambición narrativa. A diferencia de muchas películas de acción que se centran únicamente en la acción, esta película intenta construir un universo criminal completo, con múltiples facciones, corrupción institucional y conflictos familiares. El personaje de Rama no solo lucha contra enemigos físicos, sino también contra un sistema corrupto que involucra a la policía y al crimen organizado. Esta complejidad añade capas a la historia y la eleva más allá del típico filme de artes marciales. La evolución del protagonista también es un aspecto positivo. Rama no es un héroe invulnerable, sino un personaje que sufre desgaste físico y psicológico a lo largo de la historia. Su transformación gradual, desde un agente con una misión clara hasta alguien atrapado en un mundo de violencia constante, aporta profundidad emocional. Este enfoque hace que la película tenga más peso dramático que muchas otras del mismo género. El diseño de personajes secundarios es otro punto destacado. Personajes como Uko, interpretado por Arifin Putra, y Bangun, interpretado por Tio Pakusadewo, añaden conflicto interno al mundo criminal. Uko representa la ambición descontrolada y el deseo de romper con las reglas tradicionales del crimen organizado, mientras que Bangun simboliza el orden antiguo y el equilibrio entre facciones. Esta dinámica familiar y criminal añade tensión constante a la narrativa. También es importante destacar el estilo visual de la película. La fotografía utiliza ambientes oscuros, lluviosos y urbanos, que refuerzan la sensación de corrupción y peligro. Las escenas están cuidadosamente diseñadas para transmitir una atmósfera opresiva, donde cada espacio parece inseguro. Este trabajo visual contribuye a la identidad única de la película dentro del cine de acción. El uso de efectos prácticos, en lugar de CGI excesivo, es otro punto positivo. La mayoría de las escenas de combate se filman con coreografías reales, lo que aumenta la credibilidad de la acción. El impacto físico de los golpes se siente auténtico, y esto diferencia a la película de muchas producciones modernas que dependen demasiado de efectos digitales. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que han sido señalados por críticos y espectadores. Uno de los más comunes es su duración. La película es considerablemente larga para una historia de acción, y esto puede hacer que algunos espectadores sientan que el ritmo es irregular. Aunque la acción es intensa, las secciones narrativas entre combates pueden parecer lentas o excesivamente detalladas. Otro punto negativo es la complejidad de la trama. La cantidad de personajes, facciones criminales y subtramas puede resultar confusa, especialmente en una primera visualización. La película no simplifica su historia para el espectador, lo que puede ser una fortaleza para algunos, pero una debilidad para otros. Sin una atención constante, es fácil perderse en las relaciones entre personajes y los cambios de lealtad. El nivel de violencia extrema también es un aspecto polémico. Aunque es uno de los elementos que define su identidad, no todos los espectadores están cómodos con su intensidad. La violencia no es estilizada de manera ligera, sino cruda y prolongada, lo que puede resultar agotador o incluso innecesario para algunas personas. Este enfoque hace que la película sea menos accesible para un público general. Otro punto débil mencionado es que algunos personajes secundarios no tienen suficiente desarrollo. Aunque hay una gran cantidad de personajes interesantes, no todos reciben el mismo nivel de profundidad narrativa.
Algunos villanos o asesinos funcionan más como fuerzas de acción que como personajes completamente desarrollados, lo que puede hacer que ciertas partes de la historia se sientan desequilibradas. También se ha señalado que el cambio de tono entre la primera y la segunda parte de la historia puede ser abrupto. La película comienza con una estructura más enfocada en la infiltración y la prisión, y luego pasa a una guerra criminal a gran escala. Aunque este cambio es intencional, algunos espectadores pueden sentir que la transición es demasiado brusca. En cuanto a la actuación, aunque el elenco físico es excelente, algunos diálogos pueden sentirse limitados o poco naturales en comparación con producciones más dramáticas. Esto no afecta tanto la experiencia general, pero sí puede notarse en momentos de exposición narrativa, donde la película intenta explicar su mundo complejo. El ritmo también es un tema dividido. Para algunos espectadores, la alternancia entre largas secuencias de combate y momentos de exposición es perfecta porque permite respirar entre la acción. Para otros, esta estructura puede sentirse irregular y demasiado extensa. La película no busca ser corta ni directa, sino inmersiva, lo que no siempre coincide con las expectativas del público. Otro aspecto negativo es que, debido a su enfoque en la acción realista, algunos momentos pueden parecer repetitivos en términos de coreografía. Aunque las peleas son técnicamente impresionantes, la naturaleza del combate cuerpo a cuerpo puede hacer que ciertas secuencias se sientan similares entre sí después de un tiempo prolongado de visualización. Sin embargo, estos puntos negativos no necesariamente disminuyen el valor de la película, sino que más bien definen su estilo particular. Es una obra que prioriza la intensidad sobre la accesibilidad, la complejidad sobre la simplicidad y el realismo físico sobre la estilización suave. En términos generales, The Raid 2 es una película que sobresale por su ambición, su nivel técnico y su enfoque único dentro del cine de acción. Sus puntos positivos la convierten en una de las mejores representaciones modernas de artes marciales en pantalla, mientras que sus puntos negativos la hacen menos accesible para el público casual. En conclusión, la película es una experiencia intensa y profundamente estilizada, que ofrece algunas de las mejores escenas de acción del cine contemporáneo, pero que también exige paciencia, atención y tolerancia a su violencia y complejidad narrativa. Es una obra que no busca agradar a todos, sino destacar dentro de un género específico, y en ese objetivo logra un impacto muy fuerte, aunque no siempre perfecto. Aunque muchas personas recuerdan esta película principalmente por sus escenas de combate, lo cierto es que el impacto de esas escenas no sería el mismo sin la construcción musical que las acompaña. El trabajo de composición no solo refuerza la acción, sino que también construye atmósfera, tensión psicológica y sensación de caos controlado. En este sentido, la banda sonora no es un elemento secundario, sino una parte estructural de la experiencia cinematográfica. La música de la película fue creada por un equipo de compositores que combina talento internacional e indonesio, destacando nombres como Joseph Trapanese, Arya Prayogi y Fahar Yuskemal. Esta combinación es importante porque representa una fusión de estilos. Por un lado, la sensibilidad orquestal moderna de Hollywood, y por otro, la identidad sonora local de Indonesia, que aporta textura, percusión y un enfoque más crudo y experimental. El resultado es una banda sonora híbrida, que no encaja completamente en un solo género musical, sino que se adapta constantemente a la intensidad de la narrativa. Joseph Trapanese aporta una base orquestal más estructurada y cinematográfica. Su estilo se caracteriza por el uso de cuerdas tensas, crescendos progresivos y capas sonoras que construyen una sensación de urgencia. En las escenas de infiltración y tensión psicológica, su influencia es especialmente notable, ya que la música se vuelve más ambiental y menos agresiva, creando una atmósfera de paranoia constante. Su enfoque ayuda a que la película mantenga un equilibrio entre la acción explosiva y los momentos de silencio narrativo. Por otro lado, Arya Prayogi y Fahar Yuskemal aportan una identidad sonora mucho más agresiva y experimental. Su trabajo se basa en percusiones intensas, sonidos industriales y estructuras rítmicas irregulares que acompañan perfectamente las escenas de combate. En lugar de utilizar melodías tradicionales, muchas de sus composiciones se construyen a partir de ritmo, impacto y textura sonora. Esto encaja perfectamente con el estilo visual de la película, donde la violencia es física, caótica y continua. Uno de los elementos más importantes del BGM en la película es su capacidad para adaptarse a la coreografía de las peleas.
A diferencia de muchas películas de acción, donde la música simplemente acompaña el ritmo general, aquí la banda sonora parece respirar con la acción. En las escenas de combate de Iko Uwais, la música no solo sigue los golpes, sino que los anticipa y los amplifica emocionalmente. Esto crea una sensación de sincronización entre movimiento y sonido que hace que cada impacto se sienta más pesado. En muchas secuencias, la música no domina completamente la escena, sino que se mezcla con el diseño de sonido realista. Esto significa que los golpes, gritos, pasos y objetos rompiéndose tienen tanto peso como la propia música. Esta combinación es clave para lograr la sensación de realismo físico que define la película. En lugar de crear una capa musical separada del mundo de la historia, el sonido se integra dentro del espacio narrativo. El uso del silencio también es un elemento muy importante en la banda sonora. En varias escenas, la música desaparece por completo para dejar espacio al sonido ambiente. Este silencio no es vacío, sino cargado de tensión. Cuando la música regresa, lo hace con más fuerza, creando un contraste emocional que intensifica la experiencia del espectador. Este juego entre silencio y sonido es una herramienta narrativa muy poderosa en la película. En las escenas de prisión, la música adopta un tono más oscuro y opresivo. Aquí, los compositores utilizan sonidos graves, drones sostenidos y percusiones lentas que reflejan la sensación de encierro y peligro constante. La prisión no es solo un escenario físico, sino también un estado mental, y la música ayuda a transmitir esa sensación de presión psicológica. Cada nota parece diseñada para aumentar la incomodidad del espectador. Cuando la película se traslada al mundo exterior del crimen organizado, la música cambia de forma significativa. Se vuelve más dinámica, más caótica y más intensa. Las percusiones se aceleran, los ritmos se vuelven irregulares y los elementos electrónicos empiezan a mezclarse con la orquesta. Este cambio refleja la expansión del conflicto narrativo, que pasa de un entorno cerrado a un mundo abierto lleno de violencia impredecible. Uno de los aspectos más destacados del trabajo musical es su capacidad para representar personajes a través del sonido. Aunque la película no utiliza temas musicales tradicionales asignados a cada personaje de forma rígida, sí existen motivos y estilos que se asocian con ciertos tipos de personajes. Por ejemplo, los asesinos como los interpretados por Julie Estelle y Barry Tree Julisman están acompañados por sonidos más mecánicos, repetitivos y casi industriales, lo que refuerza su naturaleza implacable. El trabajo de los compositores también es fundamental en la construcción del ritmo narrativo. En una película de casi 3 horas, la música actúa como una guía emocional que ayuda al espectador a navegar entre momentos de calma y explosiones de violencia. Sin esta guía, la película podría sentirse caótica o desconectada, pero gracias a la banda sonora, cada transición tiene un sentido emocional claro. Otro elemento interesante es el uso de texturas sonoras no convencionales. En lugar de depender únicamente de instrumentos tradicionales, la banda sonora incorpora sonidos metálicos, golpes percusivos tratados digitalmente y capas de ruido que crean una sensación de incomodidad constante. Estos elementos son especialmente efectivos en las escenas de combate, donde el sonido debe transmitir la brutalidad del impacto físico. En las secuencias más emocionales, la música reduce su intensidad y se vuelve más melódica. Aunque la película es principalmente de acción, existen momentos donde la historia necesita un respiro emocional, y aquí los compositores utilizan cuerdas más suaves y progresiones armónicas más tradicionales. Estos momentos ayudan a humanizar a los personajes y a equilibrar la intensidad general de la película. El diseño sonoro trabaja en estrecha colaboración con la música. No se trata de dos elementos separados, sino de una única experiencia auditiva. Los sonidos de la acción están mezclados cuidadosamente con la banda sonora para que ningún elemento sobresalga de forma artificial. Esto crea una sensación de inmersión total, donde el espectador no distingue claramente entre música y realidad dentro de la película. El impacto de la banda sonora también se nota en cómo refuerza la identidad del protagonista, Rama. A medida que su personaje se adentra más en el mundo criminal, la música se vuelve más oscura y pesada. Este cambio refleja su transformación interna, donde la línea entre justicia y violencia se vuelve cada vez más difusa. La música actúa como un reflejo emocional de su viaje. The Raid 2 termina de una manera intensa, caótica y emocionalmente cargada, cerrando su historia de infiltración criminal con una explosión de violencia que también funciona como conclusión temática sobre corrupción, poder y supervivencia.
El final no es simple, ni completamente limpio, porque la película nunca pretende ofrecer una resolución ordenada. En cambio, busca mostrar las consecuencias del mundo que ha construido, un sistema criminal tan profundo y corrupto que incluso las victorias tienen un sabor amargo. El desenlace es el resultado lógico de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia, donde la violencia se acumula hasta llegar a un punto de ruptura total. En los momentos finales, el protagonista Rama, interpretado por Iko Uwais, se encuentra completamente inmerso en una guerra abierta entre facciones criminales. Su misión de infiltración ya ha perdido casi todo control, ya que los eventos han escalado más allá de una operación encubierta. La lucha entre las familias criminales y los conflictos internos han transformado la situación en un campo de batalla sin reglas claras. Rama ya no actúa solo como policía infiltrado, sino como alguien que simplemente intenta sobrevivir dentro del caos absoluto. El punto de quiebre final ocurre cuando las traiciones dentro del mundo criminal alcanzan su máxima expresión. El personaje de Uko, interpretado por Arifin Putra, ya ha cruzado completamente la línea de la ambición y ha desencadenado una guerra interna al traicionar a su propio padre. Este acto destruye cualquier equilibrio previo entre las familias criminales. La estructura que mantenía cierto orden en el inframundo se rompe y la violencia se vuelve completamente incontrolable. El final de la película es, en gran parte, la consecuencia directa de esta decisión. A medida que el clímax se desarrolla, Rama se ve obligado a enfrentarse a múltiples enemigos en secuencias de combate extremadamente intensas. Estas escenas no solo funcionan como acción espectacular, sino también como representación del colapso total del sistema criminal. Cada pelea refleja el desmoronamiento del orden, donde ya no existen reglas ni jerarquías claras. Todo se convierte en supervivencia pura. La cámara sigue a Rama a través de pasillos, cocinas, calles y espacios cerrados donde la violencia se multiplica sin descanso. Uno de los elementos más importantes del final es que Rama no lucha por gloria ni venganza, sino simplemente por sobrevivir y completar su misión en medio del caos. Sin embargo, la misión misma se vuelve secundaria, porque el mundo en el que está infiltrado ya no puede ser controlado por ningún individuo o institución. El sistema criminal ha evolucionado hasta convertirse en una fuerza autodestructiva que consume a todos los involucrados, incluidos los propios líderes. El enfrentamiento entre generaciones dentro del crimen organizado también alcanza su punto final. Por un lado, está el viejo orden representado por figuras como Bangun, interpretado por Tio Pakusadewo, que intenta mantener cierto equilibrio entre las organizaciones criminales. Por otro lado, está la nueva generación representada por Uko, que busca poder absoluto sin restricciones. Este choque ideológico no se resuelve con diálogo, sino con violencia extrema, lo que refuerza la idea de que en este mundo, la comunicación ha sido reemplazada por la fuerza. El final también muestra cómo la corrupción ha contaminado todos los niveles del sistema. No solo los criminales están involucrados en el conflicto, sino también elementos de la policía y estructuras de poder que deberían representar la ley. Esto convierte la misión de Rama en algo aún más trágico, porque su intento de infiltración no puede restaurar el orden, sino que solo revela la profundidad del colapso institucional. Durante el clímax, los enfrentamientos se vuelven cada vez más caóticos, con múltiples personajes luchando simultáneamente en diferentes espacios. La película utiliza esta estructura para mostrar que ya no hay un solo conflicto central, sino múltiples guerras ocurriendo al mismo tiempo. Rama se mueve entre estos enfrentamientos como una figura solitaria, intentando sobrevivir en un sistema completamente roto. El momento final de la confrontación con Uko es simbólico, ya que representa la destrucción completa de cualquier vínculo familiar o moral dentro del mundo criminal. Uko ha perdido toda conexión con su padre, y su ambición lo ha llevado a un punto de no retorno. Su destino es el resultado de su propia elección de romper el equilibrio establecido. Esta caída refuerza el tema central de la película. El poder sin control lleva inevitablemente a la destrucción. A medida que la violencia alcanza su punto máximo, Rama logra sobrevivir a la masacre general. Sin embargo, esta supervivencia no se presenta como una victoria gloriosa. Más bien, es una forma de escape de un entorno que ha quedado completamente destruido. El mundo criminal que intentaba infiltrarse ya no existe en su forma anterior. Ha sido fragmentado por la guerra interna y la traición. El final también deja claro que, aunque la organización criminal ha sido debilitada, el sistema en general no ha sido completamente destruido.
Esto significa que la corrupción y el crimen no desaparecen, sino que simplemente cambian de forma o se reorganizan. Este elemento añade un tono pesimista a la conclusión, ya que sugiere que la lucha de Rama no ha terminado realmente. El personaje de Rama, a pesar de sobrevivir, queda emocionalmente transformado por los eventos. Ha sido testigo de niveles extremos de violencia y traición, y esto afecta profundamente su percepción del mundo. Aunque regresa a su rol dentro del sistema policial, ya no es la misma persona que comenzó la misión. El final sugiere que la violencia ha dejado una marca permanente en él. La película no ofrece un cierre emocional tradicional, sino una sensación de agotamiento y desgaste. No hay una resolución clara de justicia o equilibrio restaurado. En su lugar, el espectador queda con la impresión de que el mundo mostrado es cíclico, donde la violencia se reproduce continuamente bajo diferentes formas y líderes. Otro aspecto importante del final es su ritmo. En lugar de una conclusión pausada, la película opta por un clímax prolongado de acción intensa. Esto refuerza la idea de que el mundo de la película no permite descanso ni reflexión fácil. Todo ocurre de forma rápida, violenta y desordenada, lo que obliga al espectador a experimentar el caos junto con los personajes. El uso del espacio en el final también es significativo. Las peleas ocurren en lugares cerrados y abiertos, pero siempre con sensación de encierro emocional. Incluso en espacios amplios, la violencia crea una sensación de claustrofobia. Esto refuerza la idea de que los personajes están atrapados en un sistema del que no pueden escapar fácilmente. En términos temáticos, el final de la película puede interpretarse como una reflexión sobre el costo de la infiltración y la violencia institucional. Rama no solo combate criminales, sino que también se ve obligado a participar en su mundo, lo que borra las líneas entre justicia y crimen. El final sugiere que este tipo de operaciones tienen un precio psicológico muy alto. El desenlace también deja espacio para la interpretación. Aunque se resuelve la principal guerra entre facciones, no se establece un final feliz claro. Esto es intencional, ya que la película no busca ofrecer satisfacción tradicional, sino una conclusión realista dentro de su propio universo violento. En última instancia, el final de The Raid 2 funciona como una culminación de todos sus temas principales: corrupción, ambición, traición y supervivencia. La historia no termina con una victoria absoluta, sino con una sensación de equilibrio roto y consecuencias permanentes. Rama sobrevive, pero el mundo que lo rodea ha cambiado de manera irreversible. El crimen organizado ha sufrido una transformación violenta, y la línea entre justicia y caos se ha vuelto aún más difusa. El final deja claro que, aunque una batalla ha terminado, el sistema en su conjunto sigue siendo inestable. En conclusión, el final de la película es intenso, trágico y abierto en su significado. No busca cerrar la historia de forma cómoda, sino mostrar las consecuencias reales de un mundo dominado por la violencia y la corrupción. Es un cierre que refleja perfectamente el tono general de la película: brutal, complejo y profundamente pesimista sobre la naturaleza del poder y la justicia. The Raid 2 es una película que, más allá de su historia principal y sus famosas escenas de acción, tiene muchos detalles adicionales que ayudan a entender por qué se ha convertido en una obra tan influyente dentro del cine de acción moderno. No es solo una continuación de la primera película, sino una expansión completa de su universo, su estilo y su ambición cinematográfica. Cuando se analiza en profundidad, se descubren aspectos de producción, coreografía, estilo visual, simbolismo y legado que la convierten en una obra mucho más rica de lo que parece a primera vista. Uno de los elementos más importantes de esta película es su enfoque en el realismo físico de la acción. A diferencia de muchas películas contemporáneas, que dependen en gran medida del montaje rápido o del CGI, esta obra apuesta por coreografías largas y continuas. El protagonista Rama, interpretado por Iko Uwais, realiza la mayoría de sus escenas de combate utilizando artes marciales reales, especialmente el silat indonesio. Esto no solo da autenticidad a la acción, sino que también crea una sensación de peso y dolor en cada movimiento. Otro aspecto interesante es la forma en que la película fue diseñada como una expansión del universo de la primera entrega. Mientras que la primera película se desarrolla casi completamente en un edificio cerrado, esta secuela amplía el mundo hacia la ciudad, la prisión y las estructuras del crimen organizado. Este cambio de escala no solo es visual, sino también narrativo, ya que introduce múltiples facciones criminales, conflictos políticos y dinámicas de poder mucho más complejas.
El personaje de Rama es también un elemento central en el análisis de la película. A lo largo de la historia, no se presenta como un héroe tradicional, sino como alguien que se ve constantemente afectado por su entorno. Su evolución no es gloriosa, sino desgastante. Cada pelea, cada infiltración y cada decisión lo alejan más de una identidad clara. Esto hace que su viaje sea más psicológico que heroico, ya que la película se centra en cómo la violencia lo transforma internamente. El elenco de personajes secundarios también aporta profundidad al mundo de la película. Personajes como Uko, interpretado por Arifin Putra, representan la ambición descontrolada dentro del crimen organizado. Uko no es simplemente un villano, sino una figura trágica que busca poder y reconocimiento dentro de un sistema que ya está corrompido. Su relación con su padre añade una dimensión emocional al conflicto criminal. Por otro lado, Bangun, interpretado por Tio Pakusadewo, representa el orden antiguo del crimen organizado. Su personaje simboliza un sistema de equilibrio entre diferentes grupos criminales, donde las reglas no escritas mantenían cierta estabilidad. El choque entre Uko y Bangun refleja el conflicto entre tradición y cambio, entre control y caos. Uno de los aspectos menos comentados, pero muy importantes de la película, es su coreografía de combate. Muchos de los actores no solo interpretan personajes, sino que también son artistas marciales profesionales. Esto permite que las escenas de lucha sean más realistas y complejas. Cada combate está cuidadosamente diseñado para contar una historia dentro de la acción, no solo para mostrar violencia. El trabajo de dirección de Gareth Evans también es fundamental. Su estilo se caracteriza por el uso de cámaras cercanas a la acción, planos largos y una edición que evita cortes excesivos. Esto permite que el espectador siga claramente cada movimiento, lo que aumenta la inmersión. En lugar de ocultar la acción, la cámara la expone completamente. La película también destaca por su uso del espacio. Cada entorno está diseñado para influir en la forma en que ocurren las peleas. Las cocinas, pasillos estrechos, clubes nocturnos y prisiones no son solo escenarios, sino elementos activos dentro de la acción. El entorno se convierte en parte del combate, lo que añade creatividad a cada escena. El diseño de producción es otro elemento clave. La película utiliza locaciones reales en lugar de sets completamente construidos, lo que ayuda a mantener una sensación de autenticidad. Las calles, edificios y espacios urbanos se sienten vivos y sucios, reforzando la idea de un mundo criminal realista y degradado. También es importante mencionar el trabajo de personajes asesinos, como los interpretados por Julie Estelle y Berry Julisman. Estos personajes no solo sirven como obstáculos en la historia, sino que también aportan un estilo visual único. Sus escenas de combate están diseñadas con un enfoque casi artístico, combinando violencia con estética coreográfica. La película también utiliza el sonido de manera muy efectiva. Los golpes, impactos y movimientos están acompañados por un diseño sonoro detallado que hace que cada acción se sienta real. El sonido no es solo un acompañamiento, sino una parte esencial de la experiencia sensorial. Otro detalle interesante es la estructura narrativa. La película está dividida en diferentes fases: infiltración en prisión, integración en el mundo criminal y guerra entre facciones. Esta estructura permite explorar diferentes aspectos del mismo universo, sin limitarse a una sola ubicación o conflicto. El tema de la corrupción es central en toda la película. No se presenta como un problema aislado, sino como algo que afecta a todos los niveles de la sociedad, incluyendo la policía. Esto hace que el mundo de la película sea moralmente ambiguo, donde la línea entre héroes y villanos no siempre es clara. La iluminación y la fotografía también juegan un papel importante. La película utiliza colores fríos, ambientes oscuros y condiciones de luz natural para crear una atmósfera opresiva. Esto refuerza el tono general de la historia, que es sombrío y violento. Otro aspecto relevante es el impacto físico de la película en su elenco. Muchos de los actores sufrieron lesiones durante el rodaje debido a la intensidad de las coreografías. Esto demuestra el nivel de compromiso físico requerido para realizar una película de este tipo. El legado de la película también es significativo. Aunque no fue un gran éxito comercial en su estreno, con el tiempo se ha convertido en una referencia obligatoria dentro del cine de acción moderno. Ha influido en muchas producciones posteriores que buscan recrear su estilo de acción realista y coreografiado. El personaje de Yayan Ruhian también es importante dentro de este legado.
ya que su trabajo como actor y coreógrafo ha influido en la forma en que se diseñan las escenas de combate en otras películas de acción internacional. Otro detalle interesante es que la película no busca ofrecer una moral clara. No hay una separación sencilla entre bien y mal. Todos los personajes operan en zonas grises, lo que hace que la historia sea más realista y compleja. En términos de ritmo, la película alterna momentos de alta intensidad con pausas narrativas. Esto permite que el espectador respire entre secuencias de acción extremadamente intensas, aunque también puede hacer que la duración se sienta extensa para algunos. La evolución del protagonista también refleja el tema principal de la película, la pérdida de identidad en un mundo de violencia. Rama comienza como un policía con una misión clara, pero termina como alguien profundamente afectado por todo lo que ha vivido. En conclusión, The Raid 2 es una película que va mucho más allá de su reputación como simple película de acción. Es una obra compleja que combina coreografía, narrativa, diseño visual y temas profundos sobre corrupción y poder. Sus detalles de producción, su enfoque realista de la acción y su construcción de mundo la convierten en una de las películas más influyentes del cine de acción moderno. The Raid 2 no es una película que haya estado rodeada de grandes escándalos públicos o controversias mediáticas masivas en el sentido tradicional de Hollywood, pero sí ha generado varias discusiones, debates y puntos de conflicto dentro de la crítica cinematográfica, el público y la industria del cine de acción. Estas controversias no vienen tanto de problemas legales o producción conflictiva, sino de su contenido violento, su enfoque narrativo, su representación cultural y algunas decisiones creativas que dividieron opiniones. Uno de los principales puntos de controversia de la película es su nivel extremadamente alto de violencia. Desde su estreno, muchas personas han debatido si la violencia presentada es necesaria o excesiva. La película contiene secuencias de combate muy largas, sangrientas y físicamente intensas, interpretadas por actores como Iko Uwais, lo que hace que el impacto visual sea aún más realista. Algunos críticos consideraron que la violencia es una parte esencial del estilo de la película y de su narrativa, mientras que otros opinaron que en ciertos momentos cruza la línea hacia lo excesivo, llegando a ser difícil de ver incluso para espectadores acostumbrados al género de acción. Otro tema discutido es la duración de la película y su estructura narrativa. Con una historia mucho más compleja que su predecesora, la película introduce múltiples personajes, subtramas y facciones criminales. Esta expansión del universo narrativo fue elogiada por algunos como un paso audaz dentro del cine de acción, pero criticada por otros como una complicación innecesaria que puede dificultar el seguimiento de la historia. El equilibrio entre acción y narrativa se convirtió en un punto de debate constante entre críticos y espectadores. También hubo discusiones sobre el cambio de tono respecto a la primera película. Mientras que la primera entrega era más simple, directa y centrada en la supervivencia en un solo entorno, esta secuela amplía su escala hacia una historia de crimen organizado mucho más compleja. Este cambio fue visto por algunos como una evolución positiva, pero por otros como una pérdida de la simplicidad y la tensión claustrofóbica que hacía tan efectiva la primera película. Este contraste generó opiniones divididas dentro de la base de fans. El enfoque estilístico del director Gareth Evans también ha sido objeto de análisis y debate. Su decisión de utilizar largas secuencias de combate con cámara cercana y coreografías extensas fue elogiada por su innovación, pero también criticada por algunos por su intensidad excesiva. Mientras que muchos consideran que este estilo es lo que hace única a la película, otros creen que puede resultar agotador visualmente debido a la falta de pausas en las escenas de acción más largas. Otro punto de discusión importante es la representación de la violencia policial y la corrupción institucional. La película muestra un sistema donde la policía está profundamente involucrada en actividades criminales, lo que genera una visión extremadamente pesimista de las instituciones. Algunos espectadores interpretaron esto como una crítica social válida y realista, mientras que otros consideraron que la película exagera este aspecto hasta un nivel casi nihilista, sin ofrecer soluciones ni equilibrio moral. El personaje de Rama, interpretado por Iko Uwais, también ha sido parte de debates críticos. Aunque es el protagonista y figura central de la historia, algunos consideran que su desarrollo emocional es limitado en comparación con la complejidad del mundo que lo rodea. La película se centra más en la acción y en los conflictos externos que en la exploración profunda de su psicología, lo que ha generado opiniones divididas sobre si el personaje está suficientemente desarrollado
o si simplemente funciona como vehículo para la acción. La representación de la violencia estilizada es otro punto que ha generado controversia. Aunque la película utiliza artes marciales reales y coreografías físicas, la forma en que se presenta la violencia es tan coreografiada y espectacular que algunos críticos han debatido si esto la convierte en una glorificación de la brutalidad. Mientras que otros argumentan que la violencia es presentada con consecuencias claras y no como algo glamorizado, el debate sigue abierto. También ha habido discusiones sobre el tratamiento de los personajes femeninos. Aunque la película incluye personajes femeninos como asesinos altamente entrenados, interpretados por Julie Estelle, algunos críticos consideran que la mayoría de los personajes principales y la narrativa siguen estando dominados por figuras masculinas. Esto ha generado debates sobre la representación de género dentro del cine de acción moderno, especialmente en comparación con otras producciones contemporáneas. Otro aspecto que ha sido debatido es la influencia de la película en el cine de acción internacional. Aunque muchos la consideran una obra revolucionaria que ha elevado el estándar de las coreografías de combate, otros opinan que su estilo ha sido imitado de forma superficial por otras producciones, sin captar la profundidad técnica detrás de su ejecución. Esto ha generado una discusión sobre si su legado ha sido completamente positivo, o si también ha llevado a ciertas tendencias de acción exagerada en otras películas. La película también ha sido analizada en términos de surrealismo versus estilización. Aunque las peleas son físicamente reales en gran medida, la forma en que están coreografiadas y filmadas es altamente estilizada. Esto ha generado debates sobre si la película pertenece más al cine realista o al cine de acción estilizado. Algunos la ven como un equilibrio perfecto entre ambos estilos, mientras que otros consideran que la estilización a veces rompe la sensación de realismo. El personaje de Uko, interpretado por Arifin Putra, también ha sido objeto de análisis crítico. Su arco narrativo, centrado en la ambición y la traición, ha sido considerado por algunos como una representación interesante del conflicto generacional dentro del crimen organizado. Sin embargo, otros creen que su desarrollo se acelera demasiado en ciertos puntos de la película, lo que reduce el impacto emocional de su transformación. Otro punto de controversia menor es la duración total de la película. Con casi 3 horas de metraje, algunos espectadores consideran que la película es demasiado larga para su tipo de historia. Aunque la duración permite desarrollar múltiples subtramas y secuencias de acción extensas, también puede resultar agotadora para quienes prefieren narrativas más concisas. También se ha discutido el equilibrio entre historia y acción. Mientras que la película intenta ser más narrativa que la primera entrega, sigue siendo fundamentalmente una película de acción. Esto ha generado opiniones divididas sobre si la historia es lo suficientemente fuerte como para sostener la duración de la película, o si simplemente actúa como soporte para las escenas de combate. Otro aspecto interesante es la recepción cultural. En Indonesia, la película fue vista como un logro importante para el cine nacional, pero también hubo discusiones sobre cómo representa el país en términos de violencia y crimen. Algunos críticos locales debatieron si la película proyecta una imagen demasiado negativa de la sociedad urbana indonesia. El trabajo de los coreógrafos, especialmente Yayan Ruhian, también ha sido parte de discusiones sobre la autenticidad de la acción. Aunque su trabajo es ampliamente elogiado, algunos debates giran en torno a si el nivel de violencia coreografiada puede influir en la percepción del público sobre las artes marciales reales, confundiendo entretenimiento con combate real. En términos de clasificación por edades, la película también generó discusiones debido a su alto nivel de violencia gráfica. En muchos países, recibió restricciones estrictas, lo que limitó su acceso a audiencias más amplias. Esto afectó su distribución y también contribuyó a su reputación como película extrema dentro del género. En conclusión, aunque The Raid 2 no estuvo envuelta en escándalos tradicionales de producción o conflictos legales, sí ha generado numerosas controversias críticas y debates culturales. Estas controversias giran principalmente en torno a su violencia extrema, su duración, su complejidad narrativa, su representación de la corrupción y su estilo de acción altamente estilizado. Uno de los aspectos más importantes que a veces se pasa por alto es la evolución del estilo de acción respecto a la primera película. Mientras que la primera entrega se centraba en un espacio cerrado y un concepto de supervivencia casi en tiempo real, esta secuela amplía completamente el enfoque. El protagonista Rama, interpretado por Iko Uwais, pasa de ser un superviviente en un edificio
a un infiltrado dentro de una estructura criminal compleja. Este cambio no solo afecta la historia, sino también la forma en que se filman las escenas de acción, que ahora son más variadas, con diferentes estilos de combate dependiendo del entorno. Otro detalle interesante es cómo la película utiliza el entorno urbano como un personaje más. Las calles, prisiones, restaurantes y clubes nocturnos no son solo escenarios, sino espacios que influyen directamente en la acción. Cada lugar tiene su propia personalidad visual y narrativa. Por ejemplo, los espacios cerrados generan combates más intensos y claustrofóbicos, mientras que los espacios abiertos permiten coreografías más largas y dinámicas. Esta relación entre espacio y acción es uno de los elementos más refinados del diseño de la película. El trabajo de los actores es otro aspecto fundamental. Muchos de ellos no son solo intérpretes, sino también artistas marciales reales. Esto permite que las escenas de combate tengan una autenticidad difícil de replicar con dobles o efectos digitales. Actores como Yayan Ruhian no solo participan en la actuación, sino también en la coreografía de las peleas, lo que garantiza que cada movimiento tenga lógica marcial real y coherencia visual. Un detalle menos obvio es el nivel de planificación que requieren las escenas de acción. Muchas de las secuencias más largas de la película están diseñadas como si fueran pequeñas películas dentro de la película. Cada pelea tiene una estructura interna: introducción, escalada, conflicto y resolución. Esto hace que la acción no sea simplemente caos visual, sino narrativa en movimiento. Cada combate cuenta una mini historia dentro del gran relato. Otro aspecto interesante es el uso del sonido como elemento narrativo. Aunque la música es importante, el diseño de sonido tiene un papel aún más directo en la experiencia. Los golpes, impactos, respiraciones y sonidos ambientales están cuidadosamente diseñados para transmitir peso físico. Esto hace que el espectador no solo vea la violencia, sino que casi la sienta. El sonido refuerza la idea de que cada acción tiene consecuencias físicas reales. La película también destaca por su enfoque en la continuidad de las tomas. Muchas escenas de combate están filmadas con planos largos que reducen al mínimo los cortes. Esto no solo demuestra la habilidad física de los actores, sino también la precisión del equipo técnico. Mantener una escena de acción compleja sin cortes visibles requiere una coordinación extremadamente precisa entre cámara, coreografía y actuación. Un elemento adicional importante es la construcción del mundo criminal. La película no presenta el crimen como algo simple o unidimensional, sino como una estructura jerárquica con reglas internas, alianzas y traiciones. Personajes como Uko, interpretado por Arifin Putra, representan la nueva generación que intenta romper esas reglas, mientras que figuras como Bangun, interpretado por Tio Pakusadewo, representan el orden antiguo. Esta dinámica genera un conflicto constante que va más allá de la violencia física. También es interesante observar cómo la película maneja la progresión emocional del protagonista. Rama no se convierte en un héroe más fuerte a medida que avanza la historia, sino en alguien más desgastado. Cada pelea lo afecta físicamente y psicológicamente. Esto rompe con la idea tradicional del héroe invencible y lo convierte en un personaje más humano y vulnerable. Otro detalle que muchos espectadores pasan por alto es la influencia del cine de artes marciales clásico y del cine de acción asiático. Aunque la película tiene su propio estilo, también toma inspiración de producciones anteriores de Hong Kong y del cine de acción coreografiado de los años 80 y 90. Sin embargo, la diferencia es que aquí todo está filmado con un enfoque más moderno, más crudo y más realista. El diseño de vestuario también contribuye a la identidad visual de la película. Los personajes no tienen trajes llamativos ni estilizados en exceso. En cambio, llevan ropa funcional, sucia o cotidiana, lo que refuerza la sensación de realismo. Incluso los villanos no están exageradamente estilizados, lo que hace que el mundo se sienta más creíble.